¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo acá para darles el repaso de una semana muy complicada, la verdad. Fuertes caídas del mercado. El lunes se cayó absolutamente todo, excepto un par de activos financieros muy importantes. Los bonos del tesoro subieron muchísimo esta semana. Después se estabilizó un poco, así como el mercado después se estabilizó un poco y subió. Pero los bonos del tesoro subieron muchísimo. Eh, um, Como les digo, una semana complicada, un aumento de volatilidad muy grande, eso descalibra muchas veces también los indicadores, ténganlo en cuenta. Voy a explicar, este repaso va a ser, bueno, primero, denle like, suscríbanse, compártanlo a los que les pueda servir este video y activen las notificaciones. Ahora, va a ser diferente porque me parece importante explicar las razones que desde mi perspectiva muestran por qué cae fuertemente el mercado, que es un factor internacional y tres factores en Estados Unidos, que llamémoslos domésticos porque obviamente estamos operando la bolsa de valores de Estados Unidos. Eso es lo primero. Después voy a pasar a explicar, por supuesto, como siempre, el repaso de la semana. Desde mi perspectiva, no hubo mucho. No me voy a quedar explicando muchas posiciones de todo el día. Hubo un aumento de volatilidad, pero el mercado por momentos fue errático. Es decir, al menos para mí, no tenía una lógica establecida y el riesgo era muy alto. ¿A qué me refiero con el riesgo era muy alto? La volatilidad grandísima. En términos proporcionales, un stop podía perfectamente ser entre 5 y 6 puntos. Un target, por supuesto, proporcional al tamaño del stop serían 12 o más puntos, que eso está muy bien. Pero entender que el riesgo de pérdida es muy grande, sobre todo cuando hay un aumento de volatilidad y el mercado no muestra una lógica tan clara, precisamente que nace de la incertidumbre que generan estos factores que les voy a explicar en el SP 500, que es el promedio ponderado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, prácticamente explican el desarrollo de la economía en Estados Unidos y las expectativas de la misma, obviamente. Ahí es donde se forman burbujas y demás. Se mueve mucho por expectativas y por especulación en el corto plazo, que claro, al explicar trading, nosotros somos especuladores, nosotros no somos inversionistas. O bueno, uno puede ser inversionista, pero no son mutuamente excluyentes. Uno puede ser inversionista e igual especular en la bolsa. Pero claro, al operar en tan corto plazo, el especular se vuelve muy complicado en momentos de incertidumbres como estos, entonces hay que tener más calma, no buscar tomar muchas posiciones desde mi perspectiva. No hubo muchas, y van a ver, obviamente pues hay varias por día, pero no tantas como suele explicar en otros días donde el comportamiento es mucho más evidente y menos volátil. Y no fue una semana de muchas noticias, además. También es increíble que se generen estos comportamientos de volatilidad tan grandes sin que hayan necesariamente tantas noticias. Entonces vamos a explicar estos factores, bueno, voy a explicar estos factores en Estados Unidos y el factor que considero internacional que también lleva a que caiga fuertemente. Entonces empecemos con eso. Empecemos aquí. Estos son para mí los cuatro factores que hacen que el mercado caiga fuertemente. ¿De dónde los saco? No es que lea específicamente algún portal, yo lo que sí leo son los reportes de la FOMC, la Federal Open Market Committee, o sea, de la Fed. La reunión de Powell me la vi completa, entiendo las perspectivas que ellos tienen para el manejo de la tasa de interés y cómo ven la economía, cómo ven el mercado laboral en Estados Unidos y a partir de ahí estoy construyendo mis análisis. Hay varias cosas que les recomendaría yo leer, pero son complejas, o sea, no es como leerse un post o una noticia en un portal de web de finanzas, sino que son un poco más complejas de corte macroeconómico. Les recomendaría primero que entiendan el ciclo de deuda en Estados Unidos y cómo funciona, para entender el comportamiento de la tasa de interés y sus implicaciones, que lean sobre el ciclo real de los negocios para que entiendan los ciclos económicos completos de crisis y de auge, de recesión y de expansión de la economía. Y hay otro factor que me parece importante que es leer simplemente de macroeconomía y las implicaciones de las noticias, por ejemplo, el impacto relativo de políticas fiscales o de políticas monetarias en la economía, los impactos esperados teóricamente y después contrastarlo con lo que está ocurriendo y van a ver que hay problemas y que no necesariamente lo que se espera teóricamente es lo que estaba ocurriendo hasta, digamos, el último año, porque ya llevamos un año completo con la tasa de interés al 5,5. En septiembre se cumplió un año, si no estoy mal, si no es que se cumplió ya un año, fue en julio. Entre esos meses fue que se estableció el precio del año pasado de la tasa de interés más alta en los últimos años. Haciendo eso a un lado, que serían los temas que yo les recomendaría leer para hacer sus propios análisis de manera más apropiada y analizar, digamos, de forma más clara y fundamental el comportamiento del mercado, pasamos a los que son para mí los factores más importantes. El primero, este que está aquí,
Los reportes de ingresos más bajos de los esperados, como les explico, en el mercado, en la bolsa, es un juego de expectativas y de especulación a partir de lo que las noticias arrojan y cómo se prevé que va a continuar el comportamiento económico en Estados Unidos. Entonces no es que las empresas estén perdiendo dinero, no están perdiendo dinero, solo no están ganando tanto como se anticipaba. ¿En qué sentido no están ganando tanto como se anticipaba? Sí, por ejemplo, Tesla tuvo una caída del 12%, pero no es que esté perdiendo dinero, aunque Tesla en particular no estoy tan seguro del reporte, no lo he leído, pero si no estoy mal no es que esté perdiendo dinero, pero no está ganando el esperado. Y muchas empresas que hubo hace 2 semanas en sus reportes generan el mismo comportamiento. Ahora Tesla, por supuesto, tiene una desviación del precio muchísimo mayor a otro tipo de empresas y por lo tanto su precio cae el 12% hace 2 semanas. Pero así también hubo varias que no cayeron, por supuesto, en esa medida, pero que dado esos reportes más bajos de ingresos de los esperados, generaron una caída del mercado de hace 2 semanas. Ya llevamos 3 semanas con el mercado cayendo. ¿Qué otro aspecto es muy importante que ya venía, que como les digo, ya venía desde hace un año? La tasa de interés está muy alta, está al 5,5. Sí, yo sé que el 5,5, por ejemplo, contrastado con países en Latinoamérica en donde en Colombia está en 10,75, pues no es nada. Pero en Estados Unidos es mucho. Es una tasa de interés muy, muy alta. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la tasa de interés a nivel macroeconómico? Explicado de manera muy simple. La tasa de interés, que es la única herramienta que tiene la Reserva Federal para control de precios y manejo del mercado laboral de pleno empleo que ellos buscan constantemente, es esta herramienta de la tasa de interés y tiene la función de contraer o estimular la economía. Cuando la tasa de interés es muy alta, la economía se contrae. ¿Por qué? Porque consumir con tarjeta de crédito, por ejemplo, en una economía como en Estados Unidos que es tan dependiente del consumo a través de tarjetas de crédito, se vuelve muy costoso. Y para las empresas, pedir dinero prestado para proyectos de inversión en su propia compañía también se vuelve muy costoso. Entonces se genera un comportamiento de contracción en la economía. Bajan los proyectos de inversión que nacen de deudas que se adquieran con diferentes bancos y disminuye la demanda agregada vía el consumo, sobre todo de tarjeta de crédito. Entonces, como disminuye el consumo y disminuye la inversión, la economía tiende a generar un comportamiento de desaceleración. Pero es que esto ya lleva un año y no había pasado. Hasta junio el mercado había crecido muchísimo, el índice de producción industrial todavía seguía creciendo muchísimo en Estados Unidos, entonces a pesar de una tasa de interés muy alta no se veían signos de desaceleración, ahí ya hay una diferencia con lo teóricamente esperado a nivel económico. Pero ya hace 2 semanas se vieron que los reportes de las empresas fueron más bajos de los que se esperaban. Entonces la gente empieza a ver que la tasa de interés está muy alta y que se empieza a desacelerar la economía. Entonces ya se empieza a especular con que probablemente pueda venir una recesión. No necesariamente puede ocurrir así. Recuerden, esto también es pura especulación y expectativas de lo que se prevé. Y el tercer factor, por supuesto, es que los precios de los índices y de las acciones están muy altos. Y uno de los factores que se deriva de estos precios altos también es que las 7 empresas, que son las 7 magníficas, y disculpen si no me las sé de memoria, voy a tratar, Meta, Tesla, Nvidia, Microsoft, Amazon, Apple y Alphabet, Google. Esas son las 7 empresas más grandes de Estados Unidos. Pesan mucho hoy en el índice del SP 500. Solo esas 7 empresas pesan el 30% de capitalización de todo el mercado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Eso es una barbaridad, eso es muchísimo. Entonces, claro, cuando los reportes de los ingresos de esas empresas son más bajos de los esperados y la gente vende sus acciones porque anticipa que puede venir una desaceleración económica, sumado que la tasa de interés está muy alta. Claro, como eso pesa tanto en el mercado el valor de esas empresas, pues entonces el índice del SP 500 cae fuertemente. Y por eso en las últimas 2 semanas, 3 semanas incluida ya esta, vemos que el mercado está cayendo muy fuertemente. Entonces esos son los factores que yo veo en Estados Unidos que están llevando a que se desacelere o a que caiga el índice del SP 500. Y ahora está el factor internacional. Resulta que hay algo que se llama el carry trade, que es una estrategia de inversión sobre todo de los fondos, en donde piden dinero prestado de un país donde la tasa de interés está muy alta para hacer inversiones a tasas de interés mucho más altas de lo que están pidiendo el préstamo, para que la inversión que da una rentabilidad en términos de interés más alta pague el crédito por sí sola. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un carry trade con el yen japonés. En Japón, por mucho tiempo, las tasas de interés han estado al 0%, es decir, es prácticamente dinero gratis. Entonces, ¿qué hacían muchos fondos? Pedían dinero en yen japonés, lo cambiaban al dólar y hacían inversiones
en Estados Unidos que generaban una rentabilidad que por sí misma ya pagaba el préstamo, ya que la tasa de interés era nula. ¿Qué es lo que ocurrió esta semana? La tasa de interés subió del 0% al 0,25. Sigue siendo muy baja, sí, pero es un costo adicional en ese carry trade y en esos fondos de inversión. ¿Eso qué hace? Que se fortalezca el yen japonés y que ya no solamente esté perdiendo dinero porque se me aumenta la tasa de interés, entonces ahora tengo que pagar un interés con el que antes no contaba, sino que también en tasa de cambio porque el interés, porque el valor del yen japonés con respecto al dólar estadounidense ha subido. Entonces tengo que pagar ahora más dólares por cada yen que pido prestado a una tasa de interés más alta. Entonces, ¿qué hicieron también muchos fondos? Retiraron posiciones del mercado para sacar ese dinero y pagar esas deudas o esos créditos a esas tasas de interés bajas en este momento para evitar que se les genere un sobrecosto mayor más adelante. Entonces, claro, al salir de todas esas posiciones hay una gran cantidad de dinero que está saliendo del mercado para pagar esos créditos a tasas de interés muy bajas que acaban de subir y que me pueden generar un sobrecosto que refuerza aún más la caída del mercado. Si ustedes ven, también se cayó fuertemente el Nikkei, que es el índice en Japón de acciones, cayó muy fuertemente el día lunes 5 de agosto. Entonces esos son los factores, 4 factores. Por supuesto también en el factor de Estados Unidos que viene un poco con los precios muy altos de los índices y acciones, es la especulación que se está haciendo con respecto a la inteligencia artificial y al ver que los ingresos no crecieron al nivel esperado también de esas empresas del sector tecnológico, porque las 7 más grandes son del sector tecnológico, pues hace que caiga también esa expectativa, esa especulación frente a la inteligencia artificial y que se vendan muchas acciones en el mercado. Entonces pienso que a nivel fundamental, esta semana, porque no hubo muchas noticias esta semana, solo fueron el PMI, las ventas de los bonos, si no estoy mal, unas subastas de los bonos de 10 y 30 años de Estados Unidos, y los reclamos de desempleo, o sea, no hay muchas noticias para que expliquen dentro de la agenda macroeconómica de noticias que explique esta caída del mercado, pues viene siendo principalmente por estas razones que aquí les pongo. Entonces, para que entiendan, es muy importante para mí también que como traders, o yo como trader que veo el mercado y veo el precio todos los días, darle sentido a lo que ocurre y no simplemente decir, ah, no, si es que está volátil, entonces voy a ver qué hago en esta volatilidad, sino darle sentido. Y al darle sentido entiendo qué pasa y veo si tomo o no posiciones. Entonces pienso que esto es muy importante también verlo. A nivel fundamental me parece que esto es lo que está ocurriendo actualmente y puede que siga cayendo, no lo sé la verdad, nadie lo sabe. Pero como la tasa de interés se mantiene muy alta, hay que estar muy atentos al reporte en septiembre de la Reserva Federal y obviamente tenemos elecciones en noviembre que nadie sabe qué pueda pasar ni cómo pueda responder el mercado. Entonces va a ser un último trimestre bastante movido. Pasemos entonces a ya simplemente hacer el repaso técnico del mercado. Vale, aquí lo que ocurre a nivel macro, vean el lunes todo lo que cae el mercado, o sea, esto es una barbaridad, toda esta caída del mercado. Vamos a ver cuántos puntos fueron, pero eso fue una cantidad absurda de puntos que cayó el mercado, unos 252 puntos cayó solo el lunes en el premercado, impresionante. Entonces cae todo eso el mercado, producto de todo lo que les estoy explicando. Y el mercado avanza un poco y se estabiliza volviendo al menos al viernes al punto de cierre anterior. Es decir, también nace de mucha especulación, tengan eso en cuenta. ¿Que ahora puede subir el mercado? No lo sé, la verdad no lo sé si pueda subir ahora. Hay que estar atentos, pero definitivamente ya se está disminuyendo un poco la volatilidad de lo que ocurrió desde el lunes. Vamos entonces a analizar la estructura. ¿Cómo definí estas áreas? Muy sencillo, se las explico desde acá, desde el viernes, para que las vean. Punto mínimo, punto medio, aquí puntos medios en el premercado del lunes y acá este punto medio y este punto máximo donde se generan estos dobles pisos y estos dobles techos. Esta lo ubiqué después. ¿En qué momento lo ubiqué? Aquí cuando se me marca como máximo en el cierre y en el premercado del martes, cierre del lunes. Entonces esta fue después ya en este día. Esta no la marco desde acá. Pero las otras sí las mantuve toda la semana y fueron respetadas relativamente bien. Aquí esta, por supuesto, se ve que es un área. Este es el mínimo, nunca llegó, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Este como punto medio también fue respetado bastante. Este fue después, entonces no la tomo tanto en cuenta, pero vean aquí como también fue respetado claramente. Y por supuesto al cierre, este siendo el punto máximo desde donde se derivó la gran caída del mercado, pues también fue un punto importante que fue casi que el máximo del viernes y máximo de la semana. ¿Por qué digo casi? Pues porque incluso superó este nivel de precios. Vamos entonces entendiendo las áreas desde el nivel macro. ¿Qué posiciones noto yo
que valieron la pena y cuáles también vi muy buenas que fallaron. Muchas posiciones también fallaron porque entiendan que esos cambios de ritmo tan fuertes en el mercado con unas volatilidades tan grandes, donde hay que correr tanto riesgo, descalibran un poco los indicadores, entonces hay que estar muy atentos a la estructura del mercado, si no perder dinero es muy muy fácil. Pasemos entonces a ese repaso y aquí ya está el día lunes. Para mí el día lunes casi que no veo nada, honestamente, en la apertura no vi mucho. Me parece que meterse aquí es meterse en muchos problemas. Recuerden que la única área que marco después es esta, que es la del premercado. Esta de acá. Pero sí, no veo mucho para, el día lunes, es más, no tengo marcada casi que ninguna posición porque me pareció muy volátil. Era el primer día de este cambio de volatilidad. Vean, cada uno de estos punticos, esto representa un punto, es diminuto. O sea, uno tiene que tener stops muy, muy grandes. Así era como las semanas anteriores teníamos más o menos la cuadrícula. Más o menos era de este tamaño. Vean cómo se ven las barras al lado de esa cuadrícula relativamente normal, que es lo que uno está acostumbrado a operar. Una cuadrícula aproximadamente de ese tamaño es una buena volatilidad para operar, dados los niveles de riesgo que por lo menos yo asumo en el mercado. Entonces estas barras son enormes, enormes, enormes para operar. Mucho riesgo, hay que aumentar muchísimo el stop, entonces hay que ser muy cuidadoso al hacerlo. Porque si no el riesgo de pérdida es muy, muy sencillo. Por ejemplo, un buen trade que va aquí. Acá no hay mucho, de nuevo, va a quitarle mucho zoom, esto hay que verlo a nivel bastante macro. Entonces se va a ver pequeña la cuadrícula, pero aquí vemos que el mercado no logra continuar, pero tampoco muestra ese comportamiento alcista. Aquí lo muestra, pero sobreextiende. No sé si un retroceso profundo, aunque aquí fue respetado. Aquí ya llega al punto medio, que ese sí estaba marcado desde antes. Entonces aquí, por supuesto, no va a tomar un largo. Y después aquí avanza y aquí veo un buen trade en tendencia tranquila. Pero después de ese trade, la verdad, no hay mucho. Tal vez este trade también. Aquí desaceleró bien el precio, pero por ejemplo acá es bastante complicado, aunque funcionaría bien el pivote anterior, que por supuesto sería un target amplio, está muy bien. Pero después no mucho, esta es la noticia del PMI, sube fuertemente el mercado, uno podría anticipar el retroceso profundo, pero falla. Complicado operar aquí, después baja fuertemente y ya llega al punto medio, con lo cual buscar una posición aquí me parece complicado. Y aquí aunque se ve el mercado lateral y claramente hay un área en este punto bastante grande además, no veo una resistencia evidente. Este precio aquí lo supera, por supuesto aquí también es superado, entonces tampoco lo puedo catalogar como un mercado lateral clásico ni cerrado porque no tengo la resistencia clara, lo que tengo es un soporte claro y un mercado que no sé, la verdad, dado este comportamiento, si va a seguir alcista, que rompió fuertemente alcista pero falló para continuar, entonces es muy complicado. Tal vez quieran tomar un trade acá pensando esto como un FOBO desde aquí en largo, pero es muy difícil, la verdad. O sea, tal vez esta entrada si lo hacen muy bien, pero a mí me parece muy complicado. Después rompe fuertemente. Aquí no veo muchas posiciones, ya está muy cerca al área. Aquí como no va sobreextendido, pues el retroceso profundo no vale la pena. Y aquí rompe sobreextendido, pero la banda media cuando se sobreextiende no es un punto eficiente de entrada. Después el mercado aquí vuelve y rompe, sobreextiende, pero ya llega al punto medio que era colocado desde antes. O sea, este no lo estoy colocando aquí, este lo estoy colocando por este pivote de acá, que ya llega aquí y después el mercado cae fuertemente, pero no alcanza a llegar al retroceso profundo, donde podría haber una muy buena entrada. Aquí viene sobreextendido, no llega al retroceso profundo, pierde fuerza, pero aquí ya no me llama la atención. Y de verdad que el mercado estaba muy desordenado. O sea, aquí dónde opero, ¿por qué operaría en uno de estos sitios? Me parece muy difícil. Aquí hay un punto provisional incluso que estoy viendo aquí rápidamente. Pero es complicado, la verdad, de operar. Tal vez un corto desde acá o desde el desgaste desde aquí. Pero no me parece un día fácil. Es más, si no operan me parecería lo más sensato porque en términos de riesgo es muy complicado y yo lo que busco es minimizar el riesgo de mis posiciones, no operar porque sí. Si deciden operar lo entendería perfectamente y ya pues aquí absolutamente nada porque ya llegó al área, aquí rompe pero no desacelera y tomar de nuevo una posición acá cuando no está tan claro de si esto es lateral o no y sin que haya ni siquiera se haya devuelto por completo hasta acá, pues es complicado, tampoco creo que haya una buena entrada. Tal vez esto por aquí y este trade por acá y como mucho esto si lo alcanzan a ver muy bien, a mí no me parece tan fácil. No mucho más que eso, es un comportamiento en ocasiones muy errático. Básicamente entonces esto es un llamado a la calma. Cuando haya estos cambios de volatilidad no se aceleren en operar, no se obliguen tampoco a hacerlo. Primero vean si son capaces de asumir el nivel de riesgo que les está mostrando el mercado. Si lo quieren hacer, vale, perfecto, pero que sea una decisión consciente. Ya después aquí sí marco este máximo. Como ven aquí el mercado sube, pero después vuelve y revienta bajista, no veo mucho. Este trade sí lo veo y falla, ténganlo en cuenta.
Este pienso que puede ser un buen trade porque hay un respeto por la banda externa, puede haber una posición en la banda media que puede ser complicada de tomar, falla, o sea, llega al pivote anterior que podríamos marcar en recorrido mínimo potencial, pero después no es que mantenga su comportamiento bajista. Se devuelve por completo, por supuesto aquí no voy a recomendar operar porque estoy por debajo de esa área, pero aquí supera y como el día anterior funcionó bien la tendencia tranquila, incluso tal vez este trade también sea muy bueno. Aquí en tendencia tranquila buscando este nivel de precios, ya después este puede también funcionar entendiendo que aquí ha funcionado, pero falla, o sea, llega al pivote anterior, pero falla inmediatamente. Aquí sobreextiende, no hay posición y aquí ya llega al área, tampoco hay mucho acá. Después la tendencia tranquila funciona muy bien. Hay momentos en los que funciona muy bien ese canal de Kellner a pesar de la volatilidad y aquí ya ha bajado un poco la volatilidad ha bajado, pero me parece igual complicado, pero funciona muy bien estas dos posiciones buscando esta área anterior. Después aquí evidentemente falla, podrían tomar un largo acá, pero igual me parece complicado, ni siquiera estar cancelándome el movimiento completo, entonces un poco forzado ese trade y este sí me parece muy bueno. Apoyándose del área, viendo que el mercado aquí forma un desgaste, es decir, fue incapaz de continuar bajista después de reingresar, está otra vez arriba, este puede ser un muy buen trade, buscando el recorrido mínimo hasta acá, que igual es un buen target, y uno buscaría el máximo, por supuesto, hasta acá, llegaría mucho después, y después haría este retroceso profundo también muy bueno, de esta sobreextensión, llega al pivote anterior dando un primer target, pero aquí se devolvería. Probablemente si no se hace gestión, aquí sea un stop completo, pero también ya tienen un target completo, se puede promediar apropiadamente. Este me parece el mejor, por supuesto, con un recorrido hasta acá máximo potencial y mínimo el pivote anterior e ir gestionando detrás de la banda externa. Tal vez los saque aquí gestionado, no los culparía por eso, porque uno está buscando, digamos, el stop detrás de estos pivotes, no que rompa para abajo, porque si no el riesgo de que falle la posición es más alta. Pero si alguien no lo alcanza a sacar aquí en stop, pues este es un recorrido máximo potencial de un área marcada desde el lunes, desde el premercado, bastante interesante. Después rompe y sobreextiende al llegar a esa área, pero claro, esta posición está por encima del área, no recomiendo entonces ese trade. Después de esto, rompe fuertemente alcista de nuevo, tal vez una posición acá, varios intentos, no logra continuar, con lo cual se gestiona perfectamente y después da este sí me parece un muy buen trade. Pero claro, por la velocidad del mercado es complicado. Buena posición aquí en retroceso profundo en barra de reverso, recorrido mínimo potencial hasta el pivote y recorrido máximo hasta el área. Muy buen trade y ya después no hay mucho. O sea, aquí uno anticiparía el retroceso profundo, tal vez aquí banda media, pero ya está tan cerca del cierre que hace que no valga la pena operar allí. Pero como pueden ver, tampoco es que haya muchas posiciones, hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que agarrar el mercado con pinzas. El riesgo es muy alto, hay un aumento en volatilidad. Aquí posición en la banda media muy buena, pero claro, al no haber este nuevo alto puede ser complicado. Funciona bien esa tendencia tranquila y después este es muy bueno, muy similar a este de acá. A este de acá. El mercado ya por debajo se ve que está haciendo una presión alcista y por aquí puede haber un muy buen trade en largo con un recorrido a la banda externa mínimo, un recorrido máximo hasta acá que no llegaría, por lo tanto probablemente se ha gestionado. Vean que tengo la gráfica con mucho zoom hacia afuera. Estos mercados hay que analizarlos de esa forma, obviamente al tomar la posición hay que hacer un poco más de zoom, pero al interpretar el comportamiento del precio hay que quitarle zoom a la gráfica porque si no me pierdo en los movimientos volátiles. Si yo esto lo veo, por ejemplo, con mayor zoom, digamos a un zoom al que estamos acostumbrados, que sería más o menos en esto va muy rápido, uno se pierde muy fácil en este ruido que forma el mercado. Entonces hay que quitarle el zoom a la gráfica y verlo de manera más clara los movimientos. Aquí puede haber un muy buen trade. Por supuesto, aquí hay 3 intentos con lo cual se gestiona la posición. Este no lo recomiendo, está por encima del área, entonces no me parece bueno. Sobreextiende o buen retroceso profundo, daría un muy buen recorrido mínimo potencial. El recorrido máximo podría ser hasta acá, pero no llega, probablemente el segundo target en stop. Y este que sí converge con el área diferente de este de acá, vean la diferencia, puede ser un muy buen trade incluso desde acá buscando. Como recorrido máximo puede ser este de acá o directamente el área. Y recorrido mínimo este de aquí. Y este sería un excelente trade en target y este ni hablar, o sea, esto es muy similar a este de acá, les muestro el del martes, a este. Buenísimo, buenísimo este trade. Y por supuesto está este, que este es excelente, recorrido mínimo, pivote anterior, que puede ser entre estos dos pivotes y el recorrido máximo hasta acá espectacular, ya después aquí no se desgasten. Una posición en tendencia tranquila, aquí como va sobreextendido no buscaría nada, pero este es muy bueno, recorrido mínimo a la banda externa aquí excelente, discúlpenme, pongo mejor la flecha, aquí y después el recorrido máximo hasta acá.
Ya revienta, estoy por encima del área, no hay nuevo alto en la estructura, por lo tanto este largo no me llama la atención, necesitaría que llegara hasta acá o que hiciera un nuevo alto para buscar un trade. No lo hace nunca y después, al igual que acá, vean que va sobreextendido, respeta banda media y después tendencia tranquila. Va sobreextendido, respeta banda media y después tendencia tranquila. Este me parece un excelente trade que viene siendo como mantener la lógica del mercado. Entonces, si se interpreta bien el comportamiento, se observan esos patrones repetitivos de la forma en la que se venden este día y pues pueden haber muy buenas posiciones ahí en corto. Después sobreextiende, este sería como una onda semicircular amplia que veíamos que el mercado aquí las estaba haciendo, pero por supuesto al tener esta área acá no vale la pena tomar esta posición en corto desde acá. Pero aquí sí, muy bueno, desde el desgaste, desde la banda media, llega muy bien al recorrido mínimo potencial. El recorrido máximo, por supuesto, sería un área a la que nunca llegaría. Y este es un muy buen trade que ya al estar más tarde, porque va sobreextendido, al estar más tarde en la tendencia, pues por supuesto que pierde probabilidad, pero eso no lo hace inválido y fallaría ya tan tarde. ¿Qué hace el mercado? Rompe ahora fuertemente alcista, retroceso profundo, aquí sí ya siendo nuevo alto, por eso ya me llama la atención más este trade de acá. Llega al recorrido mínimo potencial, que es donde está la línea amarilla, pero ya al segundo target, recorrido máximo, que puede ser hasta esta área, pues le cuesta mucho, con lo cual se puede gestionar la entrada. El mercado aquí sobreextiende, este no va, el mercado está sobreextendido. Después aquí rompe el nuevo mínimo del pivote anterior, excelente. Y podría haber este retroceso profundo, pero es igual que el del martes. O sea, ya está cerrando tan cerca el mercado que hace que no valga la pena ya operar. O sea, si tomo esta posición me lo tiene que dar en un segundo porque obviamente una vez al cierre ya no vale la pena tener la posición abierta y el costo es muy alto. Aumenta la volatilidad fuertemente el día jueves. Aquí no veo mucho, no se desgasten, sobreextiende aquí, tal vez este corto aquí puede ser en retroceso profundo, da esta sobreextensión y frena. Falla, por supuesto, también hay que ver eso, no todos los trades funcionan, hay varios que ya les he mostrado que han fallado, por eso hay que tener cuidado en estos mercados al operar. Sobreextiende, ya llega al área, aquí no recomiendo nada, rompe, pero esto sería por debajo. Este es muy bueno, este viene siendo, si ustedes ven, muy similar a estos de acá. A ver si es que está, no creo que fue el martes, ¿no? Este de acá viene siendo muy similar. Por supuesto que el de abajo no se recomienda porque está directamente enfrentado al área, pero ya por encima y con recorrido anticipado se puede tomar ese trade, que es básicamente lo que ocurre aquí. Excelente posición en largo, recorrido mínimo sin problema, recorrido máximo por supuesto hasta acá, que no llegaría después de 4 intentos aquí, se puede gestionar el target. Y aquí un retroceso profundo también, tal vez buscando que desde esta sobreextensión se compense, pero este es más difícil, ya que aquí está perdiendo fuerza el mercado. Después una buena posición a la banda media que de tantos intentos, por supuesto que se gestionaría este trade, se evita una pérdida completa. Acá nada, el mercado está como lateral, como que sí, como que no. Este no me parece, porque me enfrento a este nivel de precios, pero este sí. Entonces, en términos de consistencia, si yo fui por este trade de acá, pues por supuesto que puedo ir por este. Y este falla y este funciona. Aquí gano mucho y aquí pierdo poco, pero esa es la naturaleza del trading, no todo sale bien todo el tiempo. Entonces ahí habría un stop de una buena posición que ha funcionado en la semana. Ha funcionado 2 veces con muy buenos targets y falla una con un stop controlado. Eso es lo que tienen que buscar. Relación riesgo-beneficio y mayor probabilidad a mi favor, pero no que sea infalible. Nadie es infalible y ninguna posición lo es. El mercado se mantiene en la estructura. Aquí tampoco veo nada porque cuando hace compensa un poco, aquí no llega a la banda media, entonces aquí a la banda media no vale la pena. Aquí va sobreextendido, entonces buscaría el retroceso profundo. Aquí ya hace 3 intentos, no hay desaceleración y esto es enredarse, tomar una posición aquí en largo. Puede ser por el movimiento en B, pero fallaría. Yo no soy muy de tomar estas posiciones. Después no hay nada, esto es desorden ya. Aquí sobreextiende, uno podría buscar el retroceso profundo, pero nunca llega y ya cierra ahí el mercado. Ya vendría siendo este, si no me equivoco, el día viernes, que fue el de menos volátil, efectivamente. Menos volátil y una estructura menos clara. O sea, este es de si en los otros no me metí en problemas, el viernes menos. Porque el mercado llegaba hasta este punto. Véanlo hasta acá. Y estaba muy lateral, no definía desde qué punto iba a arrancar. Obviamente este trade yo no lo recomiendo, el mercado apenas está abriendo, está muy volátil. Rompe sobreextendido, pero no me genera buena estructura, es muy vertical desde donde arranca, se devuelve por completo, no es lo que busco son corridas largas y retrocesos cortos para medir expectativa a favor de la tendencia. Después rompe bajista, pero no hay nuevo mínimo, no hay ninguna posición acá, y rompe alcista, pero desde el retroceso profundo parece que va a funcionar y no lo logra.
Esta posición sí la justifico porque esto no es un área importante y el mercado haría los 3 intentos, con lo que se puede gestionar perfectamente la entrada. O sea, hay 3 intentos, el mercado no logra continuar y se gestiona perfectamente el trade y aquí rompe, pero por supuesto este trade no iría, este trade tampoco me llama la atención, honestamente. No sé, no, es cuando lo acompañan estos retrocesos cortos no me parece tan eficiente, uno buscaría un movimiento más limpio. Digamos que sí, como por ser estrictos con las reglas y ver que hay un respeto a la banda externa y una desaceleración en la banda media y falla. Aquí este es lo mismo que en el primero, una corrida del mismo tamaño que el retroceso, pero hay buena desaceleración. Fallaría, por supuesto, de nuevo. Entonces, claro, cuando aquí falla para ir bajista y aquí falla para ir alcista, hay que quitar el zoom para darme cuenta que la estructura hasta acá parecía más de ondas semicirculares, hasta aquí. Pero claro, aquí hay un área importante. Aquí hay un área importante a la que no me quiero enfrentar. Desde aquí el mercado cambió fuertemente. Entonces, lo ideal sería buscar una posición por encima, anticipando que mantenga el recorrido y nunca llega. Nunca llega en esta estructura. Viene muchísimo más atrás y tal vez estas posiciones en la banda media como tendencia tranquila por encima de este pivote, si puedan valer la pena. Pero aquí el mercado sobreextiende ya mucho, desacelera aquí en el área importante, pero ya tan tarde, después de dos, siendo el tercer retroceso corto, menos vale la pena. Un fuerte impulso general, para los que no lo sepan, se compone de dos movimientos principalmente, retrocesos cortos y profundos, pero uno quiere operar el primero y el segundo del retroceso corto y no más allá de eso, porque la probabilidad de que se compense mucho más atrás dado el movimiento tan fuerte tendencial, pues es muchísimo mayor. Entonces hace que no valga la pena ya esa entrada y en retroceso profundo, por supuesto, por debajo del área no vale la pena, no me voy a enfrentar a esta área. Después el mercado sigue su comportamiento bajista, aquí va sobreextendido, por lo tanto en la banda media para mí no hay entradas, pero aquí ya respeta la banda externa y aquí podría haber un buen trade, el mercado hace sus buenos intentos, no logra, aquí rompen un nuevo mínimo, aquí daría el primer target que es a la banda externa podría ser, o si yo estoy buscando 4 puntos al recorrido mínimo potencial, pero después se devuelve, entonces se devuelve, no tengo claro la resistencia, no tengo claro el soporte, cuál es este de acá después, ya muy tarde, no están claros, entonces operar aquí también me parece muy desordenado y no lo recomendaría sobre todo ya tan cerca del cierre. Entonces, ¿cuál es la lección para mí en un mercado como estos? Tengan cuidado, no se metan en problemas, el riesgo es muy alto, que la posición sea evidente a la estructura y si no, no operen, que no pasa nada. Si por ejemplo están en una prueba y están obligados a tomar un trade por semana, que un trade por semana sí, algunas pruebas o algunas cuentas fondeadas lo exigen, pues busquen la mejor posición acorde a sus reglas. No se pongan a improvisar ni se vean obligados a tomar algo simplemente porque tienen que operar en la semana. Busquen un muy buen trade. Y si ya al final de la semana no han logrado encontrar nada, pues busquen tal vez el viernes la mejor posición que se les muestre y opérenla. Obviamente igual hubo trades, pero por supuesto que el riesgo es muy alto, la volatilidad es muy alta, entonces recuerden también aumentar el tamaño del stop y el tamaño del target proporcionalmente si tienen la experiencia suficiente y son capaces de manejar ese riesgo. Si no, tengan calma y traten de interpretar las razones. Me parece muy importante una persona que se tome esta carrera en serio, no solo busca entender técnicamente qué está ocurriendo en el mercado, sino de qué se deriva ese comportamiento técnico. Busquen entender lo fundamental, las noticias y el contexto macroeconómico cuando estén operando un índice como estos, que es un índice que recoge básicamente la economía de Estados Unidos. Si tienen cualquier pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios. De nuevo, suscríbanse, denle like, activen las notificaciones. Me pueden seguir también en Instagram como camilo.trdr y estoy atento a cualquier inquietud. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Hasta luego.